Buenas tardes, bohemios. Les damos la bienvenida nuevamente a este canal, esperando que sea de su agrado, porque hoy nos toca hablar de un municipio, el municipio de Chemash, ubicado al oriente de Valladolid. Es una historia interesante para que las generaciones que se levantan en ese municipio sepan de cuánta riqueza cultural cuenta su municipio. Les agradecemos estos momentos que se toman para mirarnos y les invitamos a que comenten y que dejen sus mensajes, su like, suscríbanse, no se olviden, Península Bohemia va a estar atento a cada municipio y recogeremos fragmentos de cada ciudad y municipio de nuestra Península Bohemia. Gracias por escucharnos, muy amables. En nuestro pueblo se ha desarrollado infinidad de historias que llenan de orgullo a nuestra raza, a nuestro pueblo. Estamos de acuerdo que en todo el mundo ha habido el deseo de libertad y también de superación constante en cada ser humano y en cada pueblo. Es de decirse que la historia antigua de nuestro pueblo, en la época colonial, en la época de la conquista, muchos de nuestros padres que tenían el concepto de esa libertad optaron por no dejarse pisotear, optaron por la libertad y sabían que eso costaba mucho. En la guerra de conquista, nuestros abuelos se rifaron con todo ante las armas que tenían los españoles y la superioridad de sus caballos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Mandamos nuevamente un abrazo extenso al municipio de Chemash. La historia que contaremos se trata de valentía, para que una cultura no muera, no sea demolida y sea siempre recordada, nuestra cultura maya. En el año de 1546, cuando Francisco de Montejo, el adelantado, decide regresar de Tabasco y para ser recibido en la ciudad de San Francisco de Campeche, Francisco de Montejo el mozo y Francisco de Montejo el primo van en su recibimiento. En ese tiempo se enteraron los sacerdotes, los chilames, llamados en ese tiempo chilambalames, y los caciques de estos lugares cercanos, también a los que estaban alejados de la ciudad de Mérida, de la capital. Sucede que cuando Francisco de Montejo, el sobrino, deja encomendada a una guarnición de españoles para ir en busca de su tío, se enteran en Chemash los sumos sacerdotes, los chilambalames y los caciques. Ellos, no acostumbrándose al pisoteo, al que sean excluidos de una forma racista, ellos deciden pensar en levantarse. Entonces, una luna nueva, dice la historia, las crónicas, las fuentes de ese tiempo, que se levantaron un 9 de noviembre de luna llena. Entonces ellos que estaban cansados de la encomienda, de los que tenían que cosechar, de lo que tenían un poco para ellos, para su familia, tener lo que tributar, y ellos no estaban de acuerdo, sabiendo que los líderes de la conquista llegaban a Mérida a través del acompañamiento de Francisco de Montejo de Adelantado. Ellos deciden levantarse, recordando que siempre fueron un pueblo noble. Cuando en Valladolid, la antigua Saquí, ya son expulsados y exterminados ciertos sacerdotes, ellos se mudan y hacen su centro ceremonial, por decirlo así, capital, en el pueblo de Chemash, al oriente de Valladolid, a 1 hora aproximadamente de Valladolid. Cuando se enteran de que Francisco de Montejo Adelantado tiene que llegar a Yucatán y han dejado para salvamentar una guarnición en Valladolid, ellos toman preso a los jefes de aquella conquista y los masacran. ¿Por qué? Porque ellos reclamaban el derecho para que ellos puedan seguir adelante en sus vidas. Ellos no se acostumbraban a un trabajo de esclavitud, a ser oprimidos, excluidos. En este canal no buscamos un odio, no buscamos irracionalmente tener un sentimiento hacia esa casta divina. Es parte de la historia, así como la casta divina de los conservadores
fueron en la época de las haciendas muy, pero muy juiciosos hacia la cultura del maya, también en esas épocas sucedía lo mismo. ¿Qué pasa? Que nuestros abuelos, nuestros padres mayas, tuvieron la valentía de luchar, sabiendo la tecnología de las armas que tenían los españoles. Pero recordemos que era un pueblo valiente. Hubo derrama de sangre, pero se evitó una mayor. Cuando ellos ven que en Chemash habían triunfado, recordando que hacía años habían expulsado a Francisco de Montejo de Chichén Itzá por medio de Nachicopom, en ese tiempo se estaba pacificando el oriente. Recordando eso, los Chilam Balames atacan Chemash. Cuando ya es tomada Chemash, ellos avanzan a Valladolid y también es apresado, decapitado y desvivido muchos líderes, entre ellos el alcalde de Valladolid, Bernardino Villagómez. También se habla de los hermanos Cancino, de Juan y Diego Cancino, que eran aliados de Hernán Cortés cuando era la conquista de la Nueva España, que Diego de Velázquez de Cuba le había encomendado el vigilar a Hernán Cortés. Los hermanos Cancino traicionan la lealtad de Diego Velázquez y traicionan toda la empresa que había hecho Hernán Cortés, porque Diego de Velázquez secuestra a una princesa de un cacique de Tenochtitlán llamada Calúa. Cuando la secuestra, le pone un sello en señal de S. Eso significaba esclavitud. Y haciendo tantas cosas que afectaban la reputación y la conquista delante de los españoles, porque sabemos que todo lo que hicieron los españoles era mal, pero de sus líderes, los hermanos Cancino son expulsados y exiliados a Yucatán. Cuando llegan a Yucatán y son enviados al oriente de Yucatán, ellos hacen sus aberraciones, por decirlo así, maltratan a los mayas, los sobajan a tal grado de violaciones. ¿Por qué? Porque ellos se sentían superiores. Era la fama extensa de estos hermanos, que desafortunadamente cuando los mayas logran levantarse, a dos hijos de Juan los asan y los desviven en copales como saumerios de algo que tradicionalmente los mayas hacían para los dioses. Pero, ¿qué pasa? La revuelta llega a ser controlada. Después de meses se llegó a un acuerdo y recordábamos a Nachicopom en la entrega anterior, que él medió para todas estas situaciones. O también nacido en Tixbubul. Son crónicas de esos tiempos que nos llegan a noticia de que José Jacinto Uc de los Santos, Cinto Canex, se levantó en 1761, buscando también la misma libertad que nuestros padres estaban buscando en un principio, y también el levantamiento de nuestros hermanos al oriente de Yucatán, en la hoy en ciudad de Tiosuco, en el pueblo de Tepic, se levantó la guerra de castas, mal llamada así, porque no es una guerra de opresión y de exterminio, sino es una rebelión indígena para que seamos confirmados como verdaderos dueños de esta tierra, porque era injusta, y como es injusto que se nos destituya de muchos derechos, de muchos terrenos, de espacios que son nuestros, porque nosotros siempre habíamos sido libres hasta que llegaron los de Occidente y nos implantaron a la fuerza una religión para que ellos pudieran ser señores feudales, ser como reyes en una tierra que no habían trabajado, porque es de notarse la esclavitud y todos los atropellos que hicieron con nuestro pueblo durante mucho tiempo, porque sabían que somos un pueblo noble, y por ser noble pensaron que nosotros no podíamos defendernos. Hoy es un agrado haberles compartido esta historia, bohemio. Necesariamente tenemos que contar, y gracias por seguirnos en este canal.
el equipo de Península Bohemia nuevamente está agradecido y les da las mejores de las tardes el día de hoy, y los invitamos a que nos sigan, los invitamos a que le pongan like, me gusta, toquen la campanita y sigan haciendo sus comentarios. Saludos a ese pueblo hermoso de Chemash, saludos a toda la península de Yucatán. Gracias.